grabación. Bueno, entonces veamos un ejemplo de cómo descomponer en componentes rectangulares fuerzas. Para este caso, en este ejemplo, vamos a descomponer una fuerza de 500 kilogramos en su componente a lo largo del eje X, que le vamos a llamar Fx, o la fuerza en X, y a lo largo de su componente Y, que sería la Fy. Me están dando entonces la magnitud, es una fuerza de 500 kilogramos, el sentido, que va hacia arriba y hacia la derecha, la dirección, que es igual a 34 grados. Aquí hay que hacer notar que este ángulo de 34 es el ángulo que forma con respecto al horizontal, es decir, vendría a ser las veces de alfa. Significa entonces que estas son las fórmulas que tengo que tomar en cuenta para hacer esa descomposición. Es decir, Fx igual a F por coseno de alfa. Pues aplico eso. En este caso, es aplicar esta fórmula y hacer la sustitución que corresponda. Entonces, estoy usando esta para este caso. Reitero, ¿por qué no estoy usando estas otras? Porque beta es cuando tengo un ángulo con respecto a la vertical. Y aquí, marcadamente, este ángulo de 34 es respecto a la horizontal. Bueno, entonces sustituyo las cantidades en la fórmula original que teníamos de F coseno de alfa, en donde F, la fuerza que deseo descomponer, para este caso es igual a 500 kilogramos. Entonces, este 500 pues va aquí. Y por el coseno de este ángulo, que en este caso es igual a 34. Aquí también hay que hacer notar que esta componente en X va hacia la derecha, de ahí que aquí, a pesar de que no le puse el signo más, entendemos que esto es una cantidad positiva. Bueno, de efectuar esta operación, entonces se obtiene un resultado de 414.52 kilogramos, que es este resultado que aparece aquí. Ahora nos vamos a descomponer en su componente Fy. Miren, aquí muy sencillo. Si aquí fue coseno, aquí es la misma fórmula, pero con seno. Y ya no tendríamos que estar mirando entonces nuevamente el formulario. Esa sería una forma muy rápida de poderlo visualizar. Aquí también hay que ver que la fuerza, que la componente en Y va hacia arriba, luego entonces es positiva. Entonces, igual que como lo hice con las fuerzas en X, a pesar de que no aparece aquí el signo, al no aparecer, pues suponemos que la cantidad es positiva, ¿no? Entonces, efectúo la operación, 500 por el seno de 34, y en este caso me da una fuerza o una componente a lo largo del eje Y igual a 279.60. Y de esa manera, entonces, ya terminamos con la descomposición de esta fuerza. No sé si tengan alguna duda. Está claro, profe. Está claro, profe. Bueno, entonces veamos un segundo ejemplo. ¿Qué sucede si ahora me están dando el ángulo con respecto a la vertical? Que es este segundo ejemplo que les planteo. Ahora, este ángulo de 74, pues está respecto a la componente en Y. Bueno, pues entonces ahora vamos a estar tomando las fórmulas que aparecen de este lado, porque este es respecto al ángulo que se forma con la vertical. Entonces, aquí podemos observar que Fx va a ser igual a F por el seno de beta. Muy bien. Entonces, es el seno. Y aquí, a la hora de hacer la proyección geométrica, nos damos cuenta que Fx, es decir, la componente en X va hacia la derecha, luego entonces es positiva. Y ahora la fuerza que deseamos descomponer, su valor es igual a 180. Entonces este es el valor que va a ocupar aquí en esta parte, el valor de F. Y por el seno de 74. ¿Por qué? Pues porque así dice la fórmula, o bien porque podemos visualizar aquí en un momento dado que la componente en X, que es paralela a esta, es el opuesto a 74. Se efectúa la operación y nos va a dar 173.03 newtons. En este caso les estoy poniendo aquí unidades de fuerza para irnos acostumbrando. Ustedes cuando hagan sus descomposiciones en los ejercicios que realicen, por favor no olviden ponerle las unidades que se están planteando, las unidades originales que tienen los datos que estamos usando. Profe, Sí, entonces la Fx siempre va con alfa, ¿verdad? Y Fy con beta. no, 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 no. Aquí, tanto Fx como Fy pueden ir con alfa. Bueno, aquí me equivoqué, este es una alfa, ¿eh? Tanto Fx como Fy pueden ir con alfa, como pueden ir con beta. Todo va a depender de cuál es el dato que me están proporcionando. En este primer ejemplo, el dato que me dieron fue el ángulo con respecto a la horizontal. Luego entonces usé estas fórmulas que aparecen aquí. Y en ambos usé alfa, es decir, el ángulo de 34.
Acá en este otro caso, el ángulo que me están dando o que estoy proporcionando es el ángulo con respecto a la vertical. Entonces aquí vamos a tomar, por otro lado, los valores de beta, es decir, las fórmulas que tienen beta. No sé si quedó entendido. Depende del acomodo, profe, entonces. Sí, depende cuál ángulo sea el que nos estén proporcionando, ya sea que tomemos una fórmula o la otra. Ah, ok. Pero Aquí, siempre nos va a indicar cuál es cuál, ¿verdad? Siempre nos va a indicar cuál es beta y cuál es alfa. aquí en este caso la referencia es de que si el ángulo es respecto a la horizontal, es decir, si yo aquí les hubiera dado este ángulo, este es alfa. Alfa siempre va a Ah, ser el que está con respecto al ya, eje ok. X. Sí, ya. Y beta siempre va a ser el que está respecto al eje Y. No sé si queda Sí, un poco más profe. claro. Esa era mi pregunta. Me refería a que fx es lo mismo que la horizontal, pues, que si fx va con alfa. Pero sí, ya la entendí. Ah, Gracias. muy bien. Aquí en este caso, si en un momento dado yo quisiera obtener el valor de alfa, pues es lo que le falta 74 para 90, que serían 16. Pero bueno, sí, más o menos ya quedó entendido, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, Gracias. sí, adelante. Haciendo la operación, la de 180 por el seno de 74, no me da el 0,3, da 0,02, 0,27. ¿Se redondea o cómo? A ver, déjeme reproducir la operación para entenderla mejor. No has de haber puesto el signo de menos, ¿no? Por eso no te da. Ah, no, a lo que dice su compañero es que después no da exactamente 0,3, sino que da Sí, 0,271, etcétera, ¿no? sí, eso. Ah, sí, en este caso yo estoy redondeando a la segunda cifra. Como la tercera cifra es un 7, hace que ese 2 suba al número 3. Está bien. Ya esa era mi duda. Sí, está bien. Entonces, profe, a la hora de hacer el examen, ¿lo redondeamos? ¿Sí podemos? Sí, por favor, de Ok. preferencia que Ujú. sea redondeado. Ok. Sí, entonces aquí también como comentarios adicionales, por favor, sus resultados con un máximo de 2 cifras decimales. No usen una cifra decimal o ninguna o 5, sino en todas, por favor, con 2 cifras decimales para más o menos uniformizar resultados y tener cantidades parecidas, ¿no? Bueno, entonces acá continuando con el ejemplo, si ahora deseo obtener la componente en Y, podemos ver acá en esta descomposición geométrica inicial que planteo, pues que ahora F lleva hacia abajo, de ahí el signo menos, porque en Y cuando las fuerzas van hacia abajo, pues tienen un signo menos, por eso aquí aparece menos. Y una vez más, parto del valor de la fuerza, que es 180, y si aquí fue seno, acá va a ser coseno. Y a la hora de efectuar la operación me da menos 49.61. Y de esa manera, ya sea con el ángulo respecto a la horizontal o respecto a la vertical, obtuvimos la descomposición de esas fuerzas. De aquí. Si observan, aquí una vez más tenemos una fuerza que deseamos descomponer, en este caso la fuerza de 250 libras, y el objetivo es obtener tanto el valor de Fx como de Fy, es decir, de su componente a lo largo del eje X y su componente a lo largo del eje Y. En este caso me están dando una relación de lados que aquí estoy indicando, 10 horizontal, 14 vertical. Aquí en un momento dado lo que me hace falta es la distancia que corresponde a la hipotenusa de esta relación de los dos catetos. En este caso, no es un dato que se esté proporcionando, pues habría que calcularlo antes de efectuar la descomposición. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Pues decía yo, a través del teorema de Pitágoras, esta es la fórmula, y acá finalmente o sencillamente hacemos la sustitución que corresponde, en este caso A, que vendría a ser 10 al cuadrado más 14, que vendría a ser el valor de B al cuadrado. Se le saca raíz a esa suma y da 17.20. Entonces aquí ya investigamos este valor de aquí. Bueno, listo. Bueno, entonces a partir de ahí ya podemos efectuar la descomposición. En el caso de la componente en X podemos darnos cuenta a través de este esquema que va hacia la izquierda, luego entonces su signo negativo. El valor original de la fuerza son 250 libras.
Entonces siempre hay que darlo de alta, de paréntesis, tal como dice acá, porque vamos a efectuar esta multiplicación. A entre C dice ahí. En el caso de nosotros, A es igual a 10 y C es igual al valor que acabamos de calcular acá arriba, el 17.20. Y reitero, el A es este valor que está de este lado. Y la fuerza que deseamos descomponer está de 250. Y el signo menos porque va hacia la izquierda. De efectuar la operación va a dar menos 145.35, el resultado que aquí aparece. Análogamente hacemos lo mismo para FY, aquí nos podemos dar cuenta que la fuerza a lo largo del eje Y va hacia abajo, entonces tiene signo negativo, ponemos el valor de la fuerza. Ahora como estamos descomponiendo a lo largo del eje Y, tomamos la distancia vertical que sería 14, y entre el valor de la hipotenusa que es el mismo que habíamos calculado inicialmente. Se efectuó la operación y va a dar menos 203.49. Y de esa forma entonces ya terminamos también con este ejemplo porque el objetivo era nada más obtener sus componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y.